Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Leo, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Me quedo sin voz. En lo laboral. Vamos a ver. Leo, y los que sí estáis trabajando, yo lo que veo que estáis esperando noticias que llegarán, las noticias más adelante en el trabajo, que son noticias como que te dan una seguridad, Leo. Estas noticias han sido muy esperadas, aunque tú hubieras preferido, ¿no?, que llegaran antes, pero bueno, llegan un poquito más adelante. Los Leo que estáis trabajando y estéis con la duda, porque os veo a muchos de vosotros con duda de si estáis realizando bien o no el trabajo, las cartas hablan de que se está haciendo correctamente. Veo otros de vosotros, Leo, que una parte personal vuestra, una situación personal, os podría estar afectando en lo laboral, ¿eh? Cuidado con esto. Los Leo que no tenéis trabajo. No os veo una firma de contrato, Leo. Veo una persona que te ofrece algo, pero a ti, ese algo que a ti te ofrecen, Leo, sientes que no tienes posibilidad de formar parte de ello o de hacerlo, ¿bien? Entonces, deberías de esperar un tiempo más para poder realizarlo, aunque las cartas dicen, tú te vas a centrar mucho en que no tienes las herramientas para eso, para realizar eso o para formar parte de ello, pero sí las tienes. O sea, yo, estas personas que veo aquí, Leo, como que te dan posibilidades, ¿bien? Ya me contaréis. Los Leo que tenéis un negocio, comienzan a abrirse los caminos de cara a futuro, Leo, aunque esos caminos lo irás viendo abiertos más adelante. Quedan todavía 2 o 3 semanas de incertidumbre respecto a tu negocio, ¿bien? Incertidumbre en cuanto a otra persona. Hay otra persona que podría estar vinculada con tu negocio que no te está gustando como hace las cosas, ¿no? Entonces tienes la sensación, Leo, de que esta persona te podría estar mintiendo. Podría ser, pero también te digo, Leo, que aquí se está exagerando, ¿bien? Leo, que tenéis un negocio. Os veo como que hacéis algo más en tu negocio donde participan más personas. Esto se dará más adelante. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo y tu economía. Todos los Leo que estéis esperando un dinero relacionado con una venta importante, o con algo que se le esté generando un dinero, una vivienda, un local, un terreno, dice, este dinero va a llegar, pero hay un problema con este dinero. Este dinero que a ti te llega, Leo, te genera también un problema, ¿ven? Los Leo que estéis esperando solucionar una situación que tiene que ver con gente joven y la economía, ¿ven? Hay que tomar una decisión para solucionar esto, porque si no se toma una decisión, seguirás habiendo salidas de dinero. Los Leo que estéis esperando noticias con el tema de préstamos, o algo, sí, con el tema de préstamos, los Leo dicen que firmarás, los Leo dicen, no, las cartas dicen, que firmarás, pero que en un futuro
tendrás que tomar una decisión con esta firma realizada. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver. Leo que estáis solteritos. Leo que estáis solteros. Yo os veo mucho como de un lado para otro. Tenéis muy claro qué es lo que no queréis. Y como que el estar dando tumbos, ¿no? Como por así decirlo, de un lado para otro, y esto quiere decir, conociendo a unas personas y a otras, dice, os alejan cada día más de lo que es el amor verdadero. ¿Bien? Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver. Leo que estáis solteritos. Os ilusionáis y luego tendéis a alejaros, ¿no? Esto es lo que yo estoy viendo aquí. Comunicaciones con personas, Leo, que luego como que son comunicaciones que quedan como inestables, ¿no? Entonces, como que empiezas a conocer personas de entrada muy fuerte, pero luego comenzáis a estar inestables, o tú o esas personas. Leo, solteros, yo veo personas que te podría decir que son importantes en tu vida. La primera persona que está saliendo, Leo, me hablan de una persona que podría ser un poco mayor que tú, ¿bien? Y que esta persona entraría con mucha fuerza a tu vida. Pero las indecisiones aquí posiblemente no dejarán que avance esta historia. Leo, solteros, hay oportunidad también para muchos de vosotros que una persona del pasado regrese y de que volváis a vivir con esa persona una historia de amor. Pero también te tengo que decir, Leo, que habrá un inconveniente con esta persona, y ese inconveniente está relacionado con un familiar de esta persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Todas estas primeras personas o esta primera persona que aparece en tu vida, lo que hemos visto, dice, igual que empieza la ilusión se va, ¿no? Es lo que decían antes las cartas. Fíjate, mira, Leo, lo que aquí te están diciendo. El hecho de que vuelva la persona del pasado no quiere decir que sea la persona definitiva en tu vida. Porque esa persona tendrá que elegir entre tú y ese familiar. Así lo dicen las cartas. Y si ha de elegir entre eso, se corta tu relación. Entonces, esto va a pasar. O sea, si lo están repitiendo las cartas es porque va a pasar. Entonces, la persona que la próxima historia que tú vas a vivir, Leo, está relacionada con una persona de tu pasado, pero que tiene este inconveniente. Y ya cada uno aquí lo que quiera aguantar, ¿no? Porque hay gente que sí acepta esos inconvenientes y gente que no. Yo en este caso he visto cómo esa persona es capaz de cortar con la relación por este familiar, ¿ves? Te encontrarás con un obstáculo muy grande que en un principio no lograrás ni siquiera definir. No sabrás exactamente cuál es el obstáculo. ¿Por qué no lo sabrás? Porque esta persona te hará dudar en ese aspecto.
te hará dudar mucho. Digamos que es una persona que te da una de cal y otra de arena. Avanza y retrocede. ¿Bien? Pero todo es por eso. Porque es una persona que tiene un inconveniente para estar con alguien, ¿no? Y esto no es solo, a esta persona no solo le va a pasar esto contigo, sino que le va a pasar con todas las parejas que esté en un futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Por eso decían las cartas en un principio, Leo, si el estar dando vueltas de un lado para otro, ahora lo intento con esta persona, después conozco a otra, te va a alejar de lo que es realmente tu futuro sentimental. Y yo lo relaciono mucho con el tema de volver con esta persona del pasado, darte una oportunidad con esta persona del pasado, pues sí es cierto que te va a estancar bastante, ¿eh? Entonces yo te diría que si tú ves este tipo de cosas que yo te he dicho que es una persona que no va a avanzar, pues que intentes fluir o encontrar otras personas en tu vida. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que incluso aquí habrá un compromiso entre vosotros, entre esa persona del pasado y tú. O sea, como que logras tener un compromiso con esta persona, pero tiene que arreglar ese asunto. Es muy importante arreglar. Además, ese compromiso le genera muchísimos obstáculos. Entonces, es una persona que tiene realmente un inconveniente. Y si yo estoy en lo cierto y esta persona finalmente da un paso a ese compromiso, lo van a poner o la van a poner a elegir. Consciente o inconscientemente lo van a hacer. Que a lo mejor no lo hacen directamente, pero sí indirectamente, ¿eh? Ya me contaréis. Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay muchos éxitos en vuestra vida, Leo. Pero también, al igual que hay éxitos en vuestra vida, hay ciertos vacíos, ¿no? Entonces yo en la relación veo que el éxito se basa mucho en lo material, en lo que se consigue, en la abundancia. Pero ¿y qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con los sentimientos? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Leo. Casados, en convivencia y novios. Mira, casados en convivencia y novios, sea como sea, ese éxito que vosotros estáis viviendo o vais a vivir es bueno para vosotros y para la relación. Pero es cierto que hay uno de los dos que necesita algo más en su historia, en su relación, ¿bien? Entonces, Leo, veo también muchos de vosotros que debéis de tomar una decisión respecto al tema de gente joven, ¿vale? De gente joven que en este caso yo te diría, Leo, que son hijos, ¿vale? Los que tengáis hijos. Leo, casados en convivencia y novios. Dicen que hay una etapa de vuestra vida que se tiene que terminar, ¿vale? Y es el hablar a medias, el todo a medias. Eso se va a terminar. O sea que todos los que estéis en esta situación es algo que va a desaparecer de vuestra vida. ¿Bien? Eso es muy importante en la relación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la relación está muy basada, Leo, en como te he dicho antes, en los proyectos, en lo que se consigue, en el trabajo, y veo una relación muy distante en lo emocional, ¿vale? Que esto, a lo mejor muchos de vosotros no sois conscientes, pero que más adelante vais a necesitar esa parte más emocional en la
en la relación. Cambios que podríais dar de cara a futuro, Leo, sí, pero son cambios que están muy en el aire y que dicen las cartas que son cambios que a uno de los dos lo pondría como un poco inestable, ¿bien? Aunque también veo muchos de vosotros, Leo, esperando noticias de cambios en vuestra vida, en vuestra relación, y esas noticias no terminan de llegar. Que llegarán más adelante, sí, pero que todavía no es el momento. ¿Por qué no es el momento? Porque hay que solucionar cosas que tienen que ver o situaciones que tienen que ver con personas del pasado o con vínculos que se tienen con personas del pasado. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Noticias de una persona en concreto, dice que puedes llegar a tener miedo en lo que tú has formado, en una amenaza. Tú puedes sentir estas comunicaciones como una amenaza en tu vida, como una persona que viene como para desestabilizar tu vida, tu familia, como que la sientes como una amenaza. Y esto va a llegar antes del mes de mayo, ¿eh? Cuidado con eso, Leo. Vamos a ver qué más. Igual, aunque tú sientas que esto es una amenaza en tu vida, Leo, yo tengo que decirte que puede poner, es verdad que esto puede poner o generar, vamos a decirlo bien, generar ciertas dudas en uno de los dos. Pero que finalmente todo lo que vosotros tengáis pensado, cambios, avances, todo lo que esté en vuestra vida por destino finalmente se va a dar. Así lo dicen las cartas, que esto... Y esto tiene que ver con una amistad vuestra. Dice, puede obstaculizar, entre comillas, ciertos avances, pero no puede frenarlos. No puede desaparecerlos. ¿Bien? Entonces, ¿esto puede ser un obstáculo? Sí. Amistades, Leo, que ponen en duda a uno de los dos. Pero esto es totalmente... pasajero, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Todos los que estéis en una situación en la cual tenéis la sensación de que la pareja podría estar tonteando con alguien, ¿bien? Aquí dicen las cartas, no se va a dar finalmente un engaño. De hecho, esta espera que tú tienes, da igual ante qué situación, dice, una espera que tú tienes, la verás recompensada, ¿ven? O sea, que te darás cuenta que habrá merecido la pena esperar. Dice, dejarás, una vez que vengan esas recompensas en la relación, dejarás a un lado todas las cosas negativas que han ido sucediendo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. Leo, y tu mensaje especial del amor. Cuidado, Leo, con ciertas personas y con las confianzas. Cuidado, Leo, así te dicen las cartas. Aquí te están aconsejando y te dicen, te hablan de una persona en concreto que puede generar un conflicto en tu vida, ¿bien? A nivel sentimental.
Leo, es el momento de que fluyas tú solo, sin la opinión de nadie en el amor, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Inflamación de piernas. Leo, quiero que le prestes atención a eso, porque hay algo que está muy relacionado con el tema de la circulación y marca bastante, Cada uno que lo aplica a su historia, y también sabéis que siempre os digo que yo no soy médico. Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje general. Leo, los obstáculos que creas que tienes en tu vida no son realmente unos obstáculos, son situaciones necesarias para llegar a tus objetivos y a tus triunfos. Leo, el número 33 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Leo, no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.